Estamos leyendo del libro de Baal HaSulam, Shamati, el artículo 203, el orgullo del hombre lo humillará. El material de estudio aparece en Sivat Tova y Arbut. Se pueden hacer preguntas en vivo a través de la página. Rabsi, leamos. Shamati 203, el orgullo del hombre lo humillará. El orgullo del hombre lo humillará. El significado de esto es sabido, que el hombre fue creado en total bajeza. Pero si el bajo reconoce su lugar, no sufre por el hecho de ser tan bajo, puesto que este es su lugar. Las piernas, por ejemplo, no tienen ninguna bajeza por el hecho de estar siempre caminando sobre los residuos y por el hecho de tener que cargar todo el peso del cuerpo. Por el contrario, la cabeza está siempre arriba. Esto se debe a que reconocen cuál es su lugar y por eso las piernas no están en bajeza ni sufren por encontrarse en un nivel bajo. Pero si hubieran querido estar arriba y aún así se les obligara a permanecer abajo, entonces sentirían los sufrimientos. Y este es el significado de el orgullo del hombre lo humillará. Si el hombre deseara permanecer en la bajeza, entonces no sentirían ninguna bajeza, es decir, sufrimientos por el hecho de ser. El hombre cuando nace es como un asno salvaje, pero cuando ellos quieren estar con orgullo, entonces sienten la bajeza y por eso sufren. El sufrimiento y la bajeza van de la mano. Si no tiene sufrimientos, que no se considera que no se encuentra en un estado de bajeza. Esto es realmente de acuerdo con el nivel de su orgullo o con lo que desea ser y no puede y por eso siente la bajeza. Y esta sensación de bajeza luego se transforma en una vasija para el orgullo, tal como está escrito. El Señor reina y Él está vestido de orgullo. Aquel que se adhiere al Creador tiene una vestidura de orgullo, pues tal como está escrito, el orgullo y la gloria son del Creador. Aquellos que se adhieren al Creador poseen orgullo y grandeza. Y en la medida en que sienten su estado de bajeza, y de acuerdo al grado de sus sufrimientos, así es recompensado con la vestidura del Creador. Rabsi, es un artículo muy corto. Hay algunos así de Baal HaSulam, así habló, tal como está escrito. Lo escuché en una comida en Sukkot. A lo mejor conviene leerlo de nuevo. De nuevo, Shamati 203. El orgullo del hombre lo humillará. El orgullo del hombre lo humillará. El significado de esto es sabido, que el hombre fue creado en la total bajeza, pero si el bajo reconoce su lugar, no sufre por el hecho de ser tan bajo, puesto que este es su lugar. Las piernas, por ejemplo, no tienen ninguna bajeza por el hecho de estar siempre caminando sobre los residuos y por el hecho de tener que cargar todo el peso del cuerpo. Por el contrario,
la cabeza está siempre arriba. Esto se debe a que reconoce cuál es su lugar y por eso las piernas no están en bajeza ni sufren por encontrarse en un nivel bajo. Pero si hubieran querido estar arriba y aún así se les obligara a permanecer abajo, entonces sentirían los sufrimientos. Y ese es el significado del orgullo del hombre, lo humillará. Si el hombre deseara permanecer en la bajeza, entonces no sentirían ninguna bajeza, es decir, sufrimientos por el hecho de ser. El hombre cuando nace es como un asno salvaje, pero cuando ellos quieren estar con orgullo, entonces sienten la bajeza y por eso sufren. El sufrimiento y la bajeza van de la mano. Si no tiene sufrimientos, se considera que no se encuentra en un estado de bajeza. Esto es realmente de acuerdo con el nivel de su orgullo o con lo que desea ser y no puede, y por eso siente la bajeza. Y esta sensación de bajeza luego se transforma en una vasija para el orgullo, tal como está escrito. El Señor reina, Él está vestido de orgullo. Aquellos que se adhieren al Creador tienen una vestidura de orgullo, pues tal como está escrito, el orgullo y la gloria son del Creador. Aquellos que se adhieren al Creador poseen orgullo y grandeza. Y en la medida en que sienten su estado de bajeza y de acuerdo al grado de sus sufrimientos, así es recompensado con la vestidura del Creador. Bien. Veo que hay una pregunta solamente mujeres de Moscú. Здравствуйте, дорогой Раф. Насколько понятно из статьи, гордыня является клей для высоких состояний. Подскажите, пожалуйста, как правильно работать со своей гордыней. El orgullo es el cli. ¿Cómo trabajar correctamente con el orgullo? Hasta cuánto la persona se siente más alto, en esa medida siente que cae, porque debe estar alto y más alto y más alto, y aquí se descubre a sí mismo en comparación a los demás, y es un descenso. Y al contrario, en la medida en que la persona puede bajarse, anularse a sí mismo, en esa medida puede sentir su estado como más alto, como más cercano al Creador. Como principio nos acercamos al Creador cuando en la práctica nos anulamos completamente y entonces estamos cercanos al Creador. Al Creador tampoco lo sienten, lo descubren, lo ven, porque Él está oculto. No tiene necesidad del honor que ustedes le dan, algún tipo de sensación, relación especial. Lo que necesita es que ustedes se cambien y se transformen en similares a Él. Pero a lo mejor incluso puede ser que esto no es conocido para nadie y por eso la sabiduría de la Kabbalah se llama también la sabiduría del oculto, que la persona que quiere elevarse al Creador más y más se oculta a sí mismo de los demás como el Creador. Y de esta forma nadie lo molesta para hacerse similar al Creador. La amiga, ¿puede hacer otra pregunta? Sí. Este artículo habla
¿De qué lugar la persona tiene que tomar en la decena, agarrar en la decena? Rab, sí, vamos a hablar de esto. La decena no es simple. Ella, se trata que, digamos, las piernas van, pero por otra parte tienen una anulación activa. Entonces, ¿cómo uno conecta esto? ¿Qué es la cabeza en relación a las piernas? La cabeza es el órgano que domina. ¿Cómo realizar una anulación así y al mismo tiempo entender que a lo mejor la cabeza no existe? Pregunta, ¿qué quiere decir que no hay cabeza? Dice Rab, creo. Ella, si yo recibo para mí la cualidad de las piernas, actúo según lo que me dicen. Rab, eso no es exactamente así. No tiene que haber una dirección, una forma así. Pregunta de Kiev. Esa bajeza de la que se habla acá es la que hay que alcanzar para poder llegar a la grandeza del Creador. No. El tema no son los pensamientos bajos, sino que cómo uno se valora a sí mismo. Pregunta, ¿en relación a quién? Rab, en relación a ti mismo. O en relación a todo el mundo, en relación a todo. Pregunta. Yo me puedo sentir pequeño en relación a todos los grandes e inmensos, pero no se trata de eso. Rab, también de esto. Es decir, en la práctica, la persona que quiere alcanzar al Creador debe estar inmerso en todo el mundo, debe sentirse el más pequeño de todo, el más bajo. Pregunta, ¿cómo derretirse de la forma correcta para llegar a algo más elevado? Rab, cuando comienzas a hacer esto, comienzas a entender el estado del Creador. Precisamente desde la base de lo bajo, tal como está dicho, de las profundidades te llamaré. Es decir, desde las profundidades descubriré al Creador. Eso creo que es un salmo del rey David. Pregunta de Turquía. ¿Por qué necesitamos experimentar sufrimientos? Rab, no tenemos que experimentar sufrimientos. No tenemos que respetar a los sufrimientos. No tenemos que atraernos a los sufrimientos. No. Necesitamos ver la meta. Y para el alcance de la meta es necesario. Para el alcance de la meta debemos estar conectados con personas. Necesitamos sentirnos bajos, pequeños, porque en verdad así somos. Y nuestro orgullo, nuestro ego es al contrario, no nos deja hacer esto. Y por eso, hasta cuando la persona se ve pequeño, puede, según esto, llegar a grados muy elevados. ¿Está bien? Sibir. Да, вот третий абзац не совсем понятен. То есть я так понимаю, что есть добавка желания, и у человека меняется цель. El tercer extracto no se entiende tanto porque hay un cambio en el deseo de la persona y entonces cambia la meta de la persona. Quiere estar con los amigos. Eso siempre se lo añaden desde arriba. Le añaden el ego, el hambre, etc. Y él debe todo el tiempo trabajar sobre esto.
из этого получается кли для величия. То есть, когда Pregunta, se dice aquí a continuación que de aquí recibe un cli para la grandeza cuando valora la bajeza. Rab, entonces comienza a entender hasta qué punto es elevado el Creador y así se desaparece, se baja a sí mismo. Perdón, así el Creador se desaparece de todos nosotros y nosotros podemos verlo en la medida que nos sentimos esa bajeza, que nos sentimos más pequeños que los demás. Тбилиси, woman. Спасибо, дорогой Рав. Дорогой Рав, страдания и стыд можно рассмотреть Rab querido, как свойства? los sufrimientos y la vergüenza deben ser una cualidad similar, y eso es porque yo no soy similar al Creador. Rab, son cualidades diferentes, pero podemos conectarnos. Los sufrimientos de la vergüenza y la vergüenza del sufrimiento. Pregunta de Mac. Здравствуйте, дорогой Раф, здравствуйте, мировой Кли. Вот у нас такой вопрос, что низость имеется в виду... Tenemos una pregunta. La bajeza quiere decir, habla de sí mismo, habla de uno mismo, que uno entiende dónde se encuentra y que uno existe para los amigos y para el Creador y que por eso uno debe anular ese orgullo y uno hace todo por los amigos. Rav, sí. Así debemos comportarnos en el grupo. Max 34. Алло, дорогой Рав, скажите, пожалуйста, вот состояние низости в группе, в Rav querido, el estado de bajeza en el grupo, en la decena, se pasa de una forma, digamos, se siente, sentimos eso en relación a otras personas. Rav, para estar cercanos al Creador aún más, debo sentirme en relación hacia toda la humanidad como el más bajo de todos. Pero no tiene que anularse en relación a acciones, sino que es una sensación interna, es solamente una sensación interna. Si uno no siente y es difícil desarrollar esta sensación en uno hacia otras personas, Rab, eso debe ser una sensación interna. Tú no tienes por qué expresarlas hacia afuera. Hacia afuera tú tienes que ser una persona común. Pregunta. Yo no tengo que experimentar algún tipo de orgullo. Rab, no, ningún orgullo, ningún nada. Por eso la sabiduría de la Kabbalah se llama también la sabiduría del oculto, que todo lo que la persona hace sobre sí, todo se encuentra en sí. La grandeza del Creador se alcanza a través de... No entendí la pregunta, lo siento. Rav, eso es posible después aclarar según las vestiduras y ya en grados espirituales, Tzimtzum, Masaj y Or Joser, que según esto la persona ve su grado verdadero en la espiritualidad. Pregunta, pero más allá del grado del Creador, porque según lo que estudiamos, el Creador ya es algo que está dentro del creado. Él es uno y su nombre es uno. Rav, sobre esto ya hablaremos. No es exactamente lo que tú piensas. Mac 24. Mac 24. Здравствуйте, дорогой Раф.
У меня вопрос такой. У нас в группе замечательные, сильные товарищи, и рядом с ними очень легко ощущать себя. En nuestro grupo hay algunos amigos fuertes, increíbles, y es muy fácil sentir con ellos mi bajeza y mi anulación. ¿Eso quiere decir que nos falta conexión entre nosotros? Rav, eso es algo que siempre falta, eso es algo que tenemos que recibir como a priori, que nos falta la conexión. Todo el tiempo preocuparnos que estemos más cercanos unos de otros. Спасибо. Woman Mac Mevasheva. Добрый день, Рав. У нас вопрос от десятки. Можно прожить жизнь в страданиях, но так ничего и не понять. Как правильно, осознанно y быстро пережить? ¿Es posible pasar una vida en sufrimiento sin no sentir nada? Pero ¿cómo pasar sufrimientos más rápidamente para llegar a un avance? Rav, lo principal es dirigir el deseo, el pensamiento, el anhelo a una sola meta. Y entonces recibirán la imagen correcta de los sufrimientos. Pregunta. Спасибо. Дорогой Раф, а как правильно себя вести, если вот кто-то в нашем окружении... ¿Cómo comportarse correctamente si alguien en nuestro entorno, digamos, se expresa a sí mismo y hace que alguien diferente se sienta más bajo? ¿Cómo reaccionar? Ram, eso es un problema. Yo no puedo responder a esto de una sola forma. Hay que mostrar ejemplo en el grupo y tratar que este ejemplo para el grupo se transforme en un estado general. Y entonces, poco a poco encontrarán cómo relacionarse una con la otra. Mujeres de Turquía 7. Selam sevgili Raf, selam sevgili dostlar. Kişi kendini gururlu ve yüksekte gördüğünde bu çok güçlü bir his. Bu his Es una sensación muy potente cuando uno se ve a sí mismo como alto y orgulloso. Entonces, ¿cómo avanzar más adelante a esa verdadera realidad cuando uno es verdaderamente el más pequeño? Rav, tienes razón, Sangul, que solo en la decena podemos no mentirnos, sino que relacionarnos correctamente uno con el otro. Puedo mostrar en la decena hasta cuánto me siento más pequeño que todos, más bajo que todos. Y eso es lo que trato de hacer en cada momento. ¿Otra pregunta, Sangul? No. Bien. Да. Раф, объясните, пожалуйста, как вот хорошему каббалисту, которому... Explique, por favor, cómo un cabalista corregido que consigue avanzar a toda la decena al mismo tiempo se le da quedarse en ese mismo estado de bajeza para poder estar en igualdad de forma con el Creador. Ram, si la persona avanza correctamente, siempre se va a sentir pequeño. Siempre. Добрый день, дорогой Рав, мировой Кли. Добрый день. Дорогой Рав, вот такой... Buen día, querido Rav, Kli Mundial. La pregunta es, ¿hasta cuánto mis amigos están corregidos? No solamente, digamos, yo ya los reconozco como corregidos, pero el problema es, digamos,
Yo los veo corregidos, pero me quemo de vergüenza, no tengo lo que darles. Yo tengo agradecimiento al Creador, pero ¿cómo agradecer a los amigos para no quemarme de vergüenza? Rab, eso también debe ser una plegaria al Creador. Pide del Creador, amigo, pedirle al Creador que me ayude a dar a los amigos. Rab, sí. Добрый день, дорогой учитель, мировой клип. Раф, а вот правильно мы понимаем, что для того, чтобы ощущать себя нулем... Si entendemos correctamente, para poder sentirnos como cero, y eso es llamado un grado muy elevado, y es necesaria para poder sentir el deseo del prójimo. Rab, sí, muy correcto. Mujeres de España. Sí, buenos días, maestro. No sé si la pregunta, porque el texto creo que dice, habla de las profundidades, te clamaré desde las profundidades. ¿También se refiere al silencio de la mente y las necesidades básicas físicas? No necesariamente, sino que desde donde me siento bajo, desde allí puedo gritarle al Creador y pedirle correcciones. Muchas gracias, maestro. Woman Kiev 7. Mujeres de Kiev 7. Подскажите, бывают такие ситуации, когда по тебе проходится катком, либо молотком? A veces pasan sobre uno como una planadora o como un martillo. ¿Qué es eso? Rab, eso es para acostumbrarles a que deben cambiar, tienen que anularse. Y entonces van a sentir esos estados como más verdaderos. Mujeres de Alemania 1. Guten Tag, lieber Raf. Guten Tag. Ich habe eine Frage einer Freundin. Shalom, querido Rav. Tengo una pregunta de una amiga. Einem Zehner bedeutet das, dass ich mich bereits herabgestuft und annulliert habe? Dankeschön. El hecho de que yo me encuentro en una decena, el sentido es que ya me anulé y que bajé de mi grado. De nuevo la pregunta. El hecho de que me encuentro en una decena es una señal de que ya bajé de mi grado y que me anulé. Rab, no. Tú debes de verdad anularte hacia cada quien y a todas juntas en la decena, y con esto vas a sentir hasta qué punto es difícil, y entonces verás lo que ocurre. Beseder. Woman Moscow 6. Mujeres de Moscú 6. Está escrito según el texto que quien está adherido, su orgullo es grande. Entonces hay que bajar el orgullo y después con la adhesión del Creador se produce una anulación del orgullo. ¿Sobre qué? ¿Detrás de qué orgullo hay que perseguir? Rab, el orgullo correcto. Todas las cualidades que recibimos y que se despiertan en nosotros son necesarias, cada una de ellas, para poder alcanzar la meta. De forma que
Debemos simplemente dirigir a todas a la conexión entre nosotros y a la conexión con el Creador, y entonces verán hasta cuánto todas juntas se combinan de la forma correcta y te ayudan. Mujeres de Max 56. Добрый день. Я вот не совсем поняла, а как это ощущать себя приниженной, а на действиях не вести? No entendí cómo sentirme en bajeza en la práctica y comportarme como un estado normal. Rab, nadie ve ni sabe cómo te sientes. Ella, esa misma sensación no se descubre. Rab, la sensación en sí no tienes que descubrir. Precisamente lo que sale de esa sensación de bajeza, vas a poder de la forma correcta desarrollar una relación correcta hacia el otro. Pregunta de Mujeres de Moscú 4. Здравствуйте, Рав, здравствуйте всем. Вопрос такой, да, вот это приниженное состояние, это уже... Shalom a todos. La pregunta es, el estado de bajeza, porque la conexión con el Creador es un grado tan elevado, pero antes que la persona llega a ese grado, uno quiere quedarse a un costado y no sentir los sufrimientos, pero a pesar de todo, cómo ver la dirección del Creador, esos sufrimientos, cómo te revela el orgullo en ellos. Rab, todo el tiempo hay que hacer esos ejercicios en los cuales la persona se empequeñece, le pide al Creador, pide de Él que le muestre el estado correcto del mundo. Pregunta, ¿cuál es el estado correcto del mundo? Rab, eso no lo sé, eso tienes que descubrirlo tú. Mujeres de Italia. Buongiorno, Rav. Hello, friends. We have a question from a friend. What is the difference between the Tenemos una pregunta de una amiga. pride of the Creator? ¿Puedes volver a preguntar, por favor? What is the difference ¿Cuál between es la diferencia entre and the dressed pride of the Creator? ¿Cuál es la diferencia entre el orgullo de la persona natural y la vestidura de orgullo que la persona recibe del Creador? Rab, no podemos aprender eso, son cosas muy complejas. Existe una pregunta, pero abrirla no es ahora. Mujeres de EB2. Gracias, Rab. El estado en que la persona siente una vergüenza o bajeza o pequeño, en verdad, no puede funcionar para nada, siente que no tiene ningún derecho de existir. ¿Cómo se trabaja con ese estado? No solamente nos escapamos de este. Rab, ejercicios. El orgullo del hombre lo bajará. Por eso debemos hacer ejercicios donde yo soy el peor que todos los amigos. El orgullo del hombre lo humillará. Pregunta, entonces digamos que esa persona ya recibe esa sensación de que es peor que cualquier persona del mundo. ¿Cómo trabaja con esto? ¿Cómo nos escapa de esto? Rab, le pide al Creador que lo ayude a sobreponerse a esta bajeza y acercarse al Creador. Pregunta, incluso una sensación de que no es apto de que el Creador lo escuche. Rab, sí, eso es muy bueno. Lo que tú dices ahora. ¿Puedo hacer una pregunta? Está escrito, el Creador es inmenso y el bajo lo verá.
El Creador es excelso y el bajo lo verá. Por eso debemos anhelar la bajeza. Sí, otra pregunta. Estudiamos sobre los espías en los últimos días porque las personas vienen a la persona y le dicen hasta qué punto es bajo y que no es capaz. Entonces, ¿cuál es la conexión entre esto? La diferencia entre lo que dicen los espías y lo que yo quiero alcanzar por mí mismo. Ya vamos a trabajar sobre esto. Mujeres de Mac 113. Здравствуйте, дорогой учитель. Скажите, пожалуйста, если одна из подруг в десятке pытается продвинуть, Si una de las amigas en la decena trata de avanzar su opinión personal, ¿qué se puede hacer? Mostrarle otros ejemplos. Que aprenda de los buenos ejemplos de ustedes, mujeres de Alemania. Guten Tag, lieber Rav. Ich habe zwei Fragen, wenn Sie... Buenas tardes, querido Rav. Tengo dos preguntas, si usted lo permite. Indem wir uns mit dem Leid, was wir wahrnehmen, verbinden, als eigenes annehmen? La sensación de bajeza está en que relacionamos con nosotros el sufrimiento que experimentamos. No puedo decir, ya aprenderemos esto. Tú exiges una respuesta clara y eso es imposible decir si solamente estamos en un estado específico. ¿Está bien? Tengo otra pregunta, por favor. Unterschied zwischen tierischer Stufe von einem Kabbalah-Student und einem Menschen, der nicht Kabbalah studiert? ¿Hay diferencia entre grados de corporalidad entre una persona que estudia Kabbalah y una persona que no? Por supuesto que hay. Quien estudia Kabbalah ya tiene un cálculo diferente desde arriba, ya tiene una sensación interna específica y ya se encuentra en conexión con el Creador y con toda la realidad. Por supuesto, hay una diferencia entre quien estudia Kabbalah mujeres de Mac 97. Дорогой учитель, легко отмениться перед десяткой, легко почувствовать величие подруг. Es fácil anularse frente a la decena, es fácil sentir la grandeza de las amigas, pero hay un sufrimiento que se despierta en relación a las naciones del mundo como niños pequeños. ¿Qué hacer con esa sensación? Esa es nuestra misión y cuando estemos seguros que entendemos correctamente y que ya estamos en un grado espiritual mínimo, vamos a poder dirigirnos a los seres del mundo y de esta forma también tratar de atraerlos hacia arriba. Pregunta. Entonces, cuando el Creador descubre números diferentes de egoísmo, debo agradecer por esto. Rab, si estás dirigida a la meta, entonces cualquier acto del Creador hacia ti debe despertar agradecimiento. Mujeres de Mac 48. Здравствуйте, дорогой Раф. Такой вопрос. Вот это ощущение низости своей, оно ощущается вот как освобождение. La sensación de bajeza de mí misma viene de la sensación de sufrimientos por el ego. ¿Y hay que quedarse en esa misma bajeza? No.
No, solamente cuando sientes que te descubren tu estado. Mujeres de Mac 26. Здравствуйте, дорогой Раф. Я так чувствую, что гордость — это поиск заслужить любви, так как я чувствую себя оторванной. Siento que el orgullo es una búsqueda para poder alcanzar ese amor, porque me siento desconectada y el amor está en las amigas o en el entorno. Yo aún no siento que soy amada. Rab, debes cerrar los ojos y amar a tus amigas. Amar a tu decena. Pregunta, yo entiendo la persona que hacen sentir, la persona que es baja, pero ¿cómo la persona se hace pequeña o se hace bajeza a sí mismo? Por el hecho de que quiere compararse a sí mismo con los demás y entonces ve que en relación a los otros no tiene nada de lo que pueda enorgullecerse. Dudi, pero en esa sensación se llama bajeza, que es más pequeño que ellos. Rab, es como que ellos lo humillan. Dudi, ¿en qué lo humillan? Rab, que él es menos que todos. Dudi, ¿por qué es menos que todos? Tiene ese punto, tiene su aporte, porque es bajo. Rab, porque él se compara en relación a los demás. Dudi, pero cada quien tiene una función en el sistema, porque tengo que ser humillado, Rab, pero él así se siente a sí mismo en relación a los demás. Dudi, ¿y qué es lo que tiene que hacer cuando se siente así humillado? Rab, yo creo que es un estado bueno, es el estado correcto, cuando le muestran la verdad. Y entonces debe comenzar a corregirse a sí mismo. ¿Cómo elevarse del estado de bajeza por el hecho que va a ir y ayudar a los demás? Dudi, ¿la bajeza es un buen estado o es un estado intermedio a un mejor estado? Sí, digamos en promedio. Dudi, ¿por qué el amor separa tanto del Creador y la bajeza acerca tanto? Rab, depende, no el amor, el orgullo. Rab, depende de qué orgullo y de qué humillación. Si es el orgullo de la persona, porque de lo que él tiene, todo depende de cómo la persona se mide a sí mismo. ¿Y sobre qué de la persona tiene que enorgullecerse en la decena? ¿Sobre qué la persona debe enorgullecerse? ¿Qué orgullo correcto debe haber en la decena? Rab, que vamos juntos hacia la meta de la creación, todos juntos. No sobre sí mismo, no sobre sí, se enorgullece, sino que es por el grupo en el cual se encuentra. Moscú 4. Дорогой Раф, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот если Творец товарища помещает на протяжении долгого Sí, el Creador униженности, но именно pone al amigo durante un tiempo continuado en humillación, y no es una humillación material, que lo humillan, etc. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir esto? A lo mejor tiene que cambiar algo dentro de sí mismo para que esta imagen cambie. ¿Qué es lo que hay que cambiar? Dice Rab. Hay que justificar al Creador. Primero que nada, justificar al Creador. Todo lo que le envía, lo que Él envía a la persona es para su avance espiritual.
porque conecta estos dos estados. Lo primero, lo que llega del Creador, y lo segundo, lo que la persona quiere elevarse. Eso le da la posibilidad de encontrar de forma correcta su punto, su lugar. Mujeres de Moscú. Здравствуйте. У меня какой вопрос волнует. Вот сейчас в сфере того, что вот отмена это... Una pregunta que ahora despierta en mi preocupación es en relación a que la anulación, digamos, donde nos acercamos en alguna anulación y llegamos a un punto, pero tenemos, digamos, hacemos todo tipo de cosas, difundimos, estamos en... Cuando hablo con las mujeres, con personas en el mundo, y de pronto hay personas, digamos, de la educación, no de Kabbalah, sino que transmiten algo a los niños. Y yo entiendo que recibí todo de la Kabbalah, del grupo, del Creador que se encuentra en el grupo. ¿Qué es lo que puedo transmitirles desde mi anulación? Que darle en pequeñas porciones y hacerlos que se interesen un poco más cada vez para que quieran recibir de una buena manera. Digamos, personas de la educación que puedan recibir algo de mi entendimiento, porque vi esto en el grupo. Rab, esto tú debes estudiar en nuestros cursos. Yo no puedo en este momento. Dirígete a Sanilevich y él te va a explicar. Perdón, continúa, Rab, no hay más tiempo. Te dije de qué empezar. Empieza de allá y arréglate. Shalom, Rav. Shalom, Rav. Sí, siento que dependo completamente de mi decena y que no tengo ninguna posibilidad de alcanzar la espiritualidad sin ellas, y por eso les sirvo y hago todo lo necesario. ¿Eso es humillación o orgullo? Pueden ser una cosa u otra. No es posible entender dónde te encuentras según eso. Bonjour, Rab. Bonjour, les amis. Buen día, Rab. Buen día, amigos. Continuando con Dudi, tenemos las mismas preguntas. Resulta que hay una diferencia inmensa entre que el orgullo me domina y que está por sobre mí, que me humilla, y entre ese estado donde yo debo humillar ese orgullo. Entonces, ¿cómo debo humillar el orgullo y aún preocuparme por los demás? ¿Cómo es posible de forma correcta combinar? Avanza y vas a ver que eso se combina y se arregla por sí mismo. Mujeres de Piti 33. Gracias, Rab. ¿Cuál es la diferencia entre humillación que llega de la sensación de diferencia y oposición de la cualidad de otorgamiento y amor, y la humillación cuando nos sentimos pequeños, más pequeños que todos? ¿Hay grados en la humillación? Rab, sí. Hay en cada grado y grado un estado de humillación y de bajeza, sí. Pregunta. ¿Hay una humillación que se descubre
antes y otra después. Digamos, por ejemplo, la sensación de humillación, de oposición a la cualidad de amor, es anterior a la humillación hacia las amigas. Rav, sí. Pregunta, yo veo que hay muchas preguntas a pesar de que no quiero ser cara dura, a pesar de que me mandaron otras preguntas. ¿Puedo hacerla? Si cada quien en la decena debe sentirse pequeña, ¿qué ocurre cuando escucha piropos de la... No entendí, perdón. Rav, está bien, la persona debe escuchar por una parte y entender lo que es necesario por otra. Debe estar formado por varios estados. ¿Está claro? ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. La humillación verdadera viene de la revelación del mal que hay dentro de mí, que conozco el mal y realmente me siento humillada. Rav, no necesariamente. Puede ser que sea un juego por parte del Creador. Mujeres de Mac 91. Tenemos una pregunta de una amiga que no puede hacerla. ¿Cómo anularse a uno mismo? De nuevo. ¿Cómo anularse uno mismo si uno ve una falta de justicia y uno quiere... Rav, comparte tus deseos con las demás. Mujeres de Mac 88. ¿No hay? Здравствуйте, Раф. Здравствуйте, товарищи дорогие. Такой вопрос у нас есть. Мы с подругами не смогли прийти к общему. Tenemos la siguiente pregunta. En la decena no conseguimos llegar a una opinión en común. ¿De dónde llegan esas raíces de orgullo de la persona? Rav, ese es nuestro egoísmo. Nuestro ego, nada más. Ella. Y un deseo de verse a sí mismo más grande que los demás. Rav, sí, es el ego. Mujeres de Rehovot 1. Gracias, Rav. En muchos casos, en nuestro mundo, muchas personas se sienten pequeños y poco exitosos. Entonces, ¿de qué forma la persona debe sentir que es pequeña y cómo dirigir el orgullo de la forma correcta? Rav, solo en la decena, de cualquier manera que sea posible. Mujeres de Turquía 7. Selam sevgili Raf, selam sevgili dostlar. Eylemde doğru görünse de içselliğimde alçak ve karşımdakine sevgi ve anlayışla yaklaşmadığımı fark ediyorum. Cuando hago algún acto que lo veo correcto, puedo sentirme humillada cuando me siento que no me relaciono con la persona con amor. Entonces conviene parar esa acción hasta que corrija mi acción hacia esta persona. Rav, no, traten de continuar con estas acciones a pesar de todo. Mujeres de Mac 26. Дорогой Раф, я из отрывка понимаю, что страдания del extracto entiendo que
que hay sufrimientos, que los sufrimientos de la humillación es como una visión del próximo grado, que hay un deseo de llegar a este. Entonces no debemos buscar la humillación, sino buscar el próximo grado en nosotros. Rav, sí. Nunca buscar la humillación. Mujeres de Mac 30. Дорогой Раф, вот у нас возник такой вопрос. Если вместо страданий, чувство величия... Tenemos la siguiente pregunta en relación a los sufrimientos y la sensación de la grandeza del Creador, la grandeza de los amigos. Hay una alegría de esto y hay lugar para cualquier sensación. Pregunta. Una pregunta sobre la humillación. Si es la misericordia del Creador y de pronto se descubre una luz negra que quiere tragar dentro de sí todo, ¿hay que recibir este tipo de humillación? Rav, sí. Good day, Rav. Thank you for letting me ask. Sometimes I feel and see the greatness in my friends. A veces me siento y veo la grandeza de mis amigos, pero en el próximo momento ya no veo la grandeza de ellos. Entonces, ¿cómo trabajar con esto? Porque ocurre todo el tiempo. Digamos, trato de verlos por sobre la razón. Rav, siempre tratar de justificar a los amigos y de humillarte a ti mismo. Hagan ese tipo de ejercicios todo el tiempo y van a ver. A lo mejor puede ser que no siempre los demás tienen razón, sino que a veces también tú. Pero a pesar de todo, vas a tener nuevas vasijas buenas. ¿Está claro? Gracias. Mujeres de Mac 51. Дорогой Раф, низкому некуда падать. И, по сути, возможность падения... El bajo no tiene más lugar donde caer. La posibilidad de caer y de subir. ¿Qué es lo que debemos aprender de esto? Rav, hay que actuar según lo que dijimos, según lo que hablamos, es decir, tú todo lo posible, empequeñecerte a ti misma hacia los demás hasta qué punto sea posible agrandar a los amigos y de esta forma en el grupo van a construir de forma gradual relaciones correctas. Gracias. Mujeres de Italia. Buongiorno. It seems to me that here everyone must be grateful for what they are. Pienso que aquí en este grupo espiritual cada quien debe agradecer a quién es, por quién es y de lo que recibe. ¿Es correcto? O que conforme sentimos algún tipo de orgullo de lo que somos, debemos buscar la humillación y recibir el orgullo solamente de nuestro acercamiento al Creador. Rav, sí. Correcto. Ya, la última. Mujeres de Mac 41. Esa misma medida de humillación propia es posible sentirla en la grandeza de la decena, Rav. Preferible de la decena. Más correctamente es posible medir este descenso con la decena. Ok, entonces terminamos. Vamos a terminar la clase.
No pasamos el segundo artículo. Yo creo que la próxima vez podemos leerlo. Lean de nuevo este pequeño artículo y traten, a pesar de todo, de nuevo de aclararlo, de encontrar cosas. Es un artículo importante. Si tienen más preguntas, las responderemos. Todo lo mejor para todos. Dudy, gracias, Rav, gracias a los amigos. Tenemos algunos avisos. Una tarde de festividad acompañada con Yeshivat Haverim, música y mucha alegría. Domingo 10 de diciembre a las 6 de la tarde en Petah Tikva. El evento es para hombres y mujeres y se transmitirá en sistema Arbut y Svivatova. Todos los que lleguen físicamente, la inscripción se envió. Hoy día continuamos a las 5:30 de la tarde, lectura del estudio de las 10 Sefirot, y a las 7:30 lectura del Zohar. La plegaria se anuló y en lugar de esto continuamos con la lectura del Zohar. La plegaria de las mujeres continúa como siempre. On this road we take, trying to stay awake, to him we pray, to light our way. There's no life without you, there's no turning back, eternal desire, a never-ending life. Every high and low, you're the one to show us how